Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versos 2 y 3. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versos 2 al 3. Dice así: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, misericordioso, piadoso, he leído su palabra. Permita que ésta sea de grande bendición para todos aquellos que escuchen esta hermosa palabra. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de nuestro Dios, mi estimado hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos nosotros sabemos eso. Íbamos camino a la condenación. Éramos hijos de desobediencia y también éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 1. Nosotros éramos culpables de nuestros pecados. Éramos nosotros los que debíamos morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Pero Cristo el Señor tuvo misericordia de nosotros. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Él muere por nosotros como cordero sustituto. Éramos nosotros los que teníamos que morir. Era Barrabás, el símbolo del pecado, el que tenía que morir. Pero muere en reemplazo nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonita es esta palabra. Dice la palabra del Señor, y aquí estoy leyendo de las Escrituras, en Tito capítulo 3, verso 5, que nuestro Señor Jesucristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Sino por su misericordia. Gloria a Dios. Es decir, nos salvó por gracia. Que es lo que es la gracia, el favor inmerecido concedido por Dios a los hombres. Aquel regalo de Dios que no merecíamos. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Nuestros actos de justicia no tenían valor alguno. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 64, verso 6, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nada podíamos nosotros tener como mérito para salvarnos. Solamente nos salvamos por la misericordia de nuestro Dios. Mire qué bonita es la palabra de nuestro Dios. Antes entonces éramos hijos de desobediencia y vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice las Escrituras. Y además éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Éramos hijos de la ira de Dios, esta repugnancia que siente Dios por el pecado que hay en el hombre y que lo separa del hombre.
un Dios santo frente a un hombre en pecado. Por eso es que Él nos reconcilió, era necesario que nos reconciliásemos con nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros ya no estaríamos aquí si no fuera por la voluntad de Dios? Mi estimado hermano, amigo, a lo mejor usted ya estaría en un hospital. A lo mejor usted estaría en un cementerio. Pero Dios tuvo misericordia de su vida. ¿Cuánta misericordia tiene Dios por nosotros? Ahora, mi estimado hermano, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que compartimos con los santos la ciudadanía del reino de Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Ya no somos advenedizos, ya no somos, en lenguaje coloquial, ya no somos aparecidos. Advenedizos. Dice el diccionario, referido a aquel que ha alcanzado una posición que no le pertenece. Eso éramos nosotros antes de conocerle, antes de que Cristo Jesús nos regalase la salvación. Pero ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que compartimos con los santos la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos, conjuntamente con los santos. Somos hijos de Dios. Somos, en consecuencia, somos de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, dice Efesios capítulo 2, verso 19. Compartimos entonces esta membresía de la familia de Dios conjuntamente con los santos, con Abraham, con Josué, con Caleb, con Daniel y también con los apóstoles. Tremenda bendición haber sido apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos presenciales, oculares, de la gloria de nuestro Dios, de la vida y obra de nuestro Salvador Jesucristo. No era cualquier hombre nuestro Señor Jesucristo, era el Hijo de Dios, aquel santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se dice que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo habría durado aproximadamente 3 años y medio. Los exégetas de las Escrituras dicen que habrían transcurrido 4 Pascuas. El libro de Marcos capítulo 3, verso 13 al 19 dice que el Señor Jesús después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Bendito y alabado es el Señor para siempre. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Dice Marcos capítulo 3, verso 13, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él. Llamó entonces a 12 discípulos. Y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Cuál fue el propósito entonces de los apóstoles, de los 12? Para que estuviesen con Él. Debían entonces ser testigos presenciales de su vida y obra. Debían andar con Él a todas partes, acompañarlo. Y también el otro motivo o fin era enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos capítulo 3, verso 13 al 15. Entonces, los discípulos, en este caso específicamente los 12 apóstoles, vieron, presenciaron la vida de nuestro Señor Jesucristo. Escucharon sus enseñanzas, sus parábolas, vieron de primera fuente sus milagros. Tremendo privilegio andar con el Señor Jesús.
No eran cualquier milagro, eran milagros creativos. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos necesidad de que Dios haga un milagro creativo en nuestras vidas? Pero Él ya hizo un milagro creativo al salvarnos del fuego del infierno. Los apóstoles vieron entonces grandes milagros sobrenaturales, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerda usted? En 2 ocasiones registran las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces. Era una multitud que los seguía a todas partes. Y dice que en cierta oportunidad 5.000 hombres los alimenta entonces de manera milagrosa. Y luego a 4.000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. ¿Cuántos serían? 20.000. Tremendo milagro de parte de Dios, así como el milagro que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Los apóstoles lo vieron caminar sobre las aguas, un milagro maravilloso, sobrenatural. Y cómo no recordar aquella escena cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con aquella viuda que iba a sepultar a su hijo, el hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo iría esa pobre mujer destruida? Yo creo que iba en estado de shock. En aquellos tiempos cuando las mujeres dependían del varón, las mujeres eran consideradas personas de segunda categoría. Dependían económicamente, sea del esposo, sea del hermano o sea de un hijo. Esta era una viuda que iba a sepultar a su hijo. Seguramente era un joven, un hombre adulto, no lo sabemos. ¿Cómo iría de destruida? Pero allí estaba Jesucristo, el dador de la vida. Se encuentra con esta viuda y lo resucita y se lo devuelve a su madre. Y la gente quedó espantada. Tremendo milagro. Y los discípulos, los apóstoles, los 12 que él había llamado, ahí estaban, presenciando esos milagros. Bendito y alabado es nuestro Dios. Cuando él resucita a Lázaro, su amigo, bendito y alabado es el Señor para siempre. Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, y había muerto sus hermanos. Bendito y alabado es el Señor. Muchos cantan, dicen que Jesús lloró por Lázaro, pero sabe que Jesús realmente no lloró por Lázaro porque él sabía que lo iba a resucitar. Incluso, es más, hasta se demoró en llegar a Betania, adrede, porque se iba a manifestar la gloria de Dios en la resurrección de este varón. Y él, cuando llega a aquel lugar, ve el sufrimiento de estas mujeres. Entonces él se compadece del sufrimiento de estas mujeres. Por eso es que llora Jesús. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Todo esto fueron testigos. ¿Quiénes? Los 12 apóstoles. Al ver todo esto, entonces los apóstoles, al ver tantos milagros que sanaban multitudes, dice que todos eran sanados, concluirían de la siguiente forma. Miren lo que dice Pedro en representación de los apóstoles. Este era el pensamiento de los apóstoles. Le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16, verso 16. Tenía Pedro entonces la revelación de la naturaleza divina de este ser, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dice, en otra oportunidad, Juan capítulo 6, versos 68 y 69, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Llegan a la convicción entonces de que su maestro era el Hijo de Dios, no era un varón perfecto como dice una falsa doctrina, no era un mero varón perfecto, era el Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Más tarde encontraremos nosotros que el autor de los Hebreos nos dice que Jesucristo nuestro Señor es la imagen misma de la sustancia de Dios. Los apóstoles, entonces, tenían una convicción inquebrantable de la naturaleza no solamente humana, sino que divina de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no era solamente hombre, 100% hombre, sino que también era 100% Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y ante el mismo Sanedrín que condenó al Señor, los apóstoles Pedro y Juan dijeron entonces, ¿cómo dijeron estos apóstoles? Una vez que ya Cristo había ascendido a los cielos, ¿cuál fue su convicción? Su seguridad que ellos tenían, la certeza que ellos habían adquirido por la experiencia, por haber conocido de cerca en la intimidad al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuándo dijeron esto? Cuando los intimaban a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted, mi estimado amigo, mi estimado hermano que está escuchando esta predicación, usted no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. La misericordia que Dios ha tenido con su vida. Primero en regalarle la salvación. Gratis. ¿Cuántas veces Dios a usted lo ha sanado? ¿Cuántas veces Dios le ha respondido a sus peticiones? ¿Cuántas veces Dios le ha provisto lo que usted necesita? Lo ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando iba camino a la destrucción, Cristo Jesús le rescató. Por eso es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tal vez no fuimos testigos presenciales, oculares, como lo fueron los 12 apóstoles. Ellos no es que hayan sido testigos de oídas, no es que alguien le haya transmitido el relato, el suceso, no, ellos fueron testigos presenciales, estuvieron en el lugar, el día y la hora, cuando Cristo Jesús predicaba, cuando enseñaba, cuando hacía milagros, cuando sanaba a los enfermos, cuando se convertían la gente, las personas, las multitudes. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Tiene esa fe inquebrantable que tenían los apóstoles y que debiéramos tener cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo? ¿Espera usted al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. ¿O ya se olvidó de su Señor Jesucristo? ¿Es usted? Esta es una pregunta, ya no estamos adentrando en tierra derecha, tierra firme, por el camino principal de la predicación. Leamos en el Señor. ¿Es usted un hombre o una mujer fiel con su Señor Jesucristo? ¿O guarda muchas cosas negativas en su corazón que le autodestruyen? Raíces de amargura. ¿Sabe usted que por la falta de fidelidad, por la falta de sinceridad, otro puede tomar su oficio,
Bendito y alabado es el Señor para siempre. Recuerde que de entre los 12 apóstoles, tremendo ministerio el apostolado. En estos tiempos hay muchos apóstoles, pero es tiempo de apostasía, de negación de la fe. Pero estos son los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús. Recuerde usted que había un apóstol que también había recibido esta tremenda bendición de estar con el Señor Jesús, que era Judas Iscariote, que participó junto al Señor en su ministerio 3 años y medio. Judas Iscariote también vio la gloria de Dios, también presenció los milagros. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él fue testigo entonces de la grandeza también de nuestro Señor Jesucristo. Judas conoció al Señor Jesús en su intimidad. A este ser, como dice las Escrituras, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Tremenda bendición de haber estado con el Señor Jesús. Pero, había un pero aquí. Judas tenía un problema irremediable tal vez, o tal vez no tanto. Judas no era sincero. Y eso que el Señor lo llamó a formar parte de aquel cuerpo de hombres más cercano a él, porque le tenía confianza, mi estimado hermano. Gloria a Dios para siempre. Cuando Dios lo llamó a usted, es porque tuvo misericordia para aquellos que son predicadores, para aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia, en las iglesias. Dios tuvo misericordia, pero cuando le delega algo es porque le tiene confianza. Es como cuando alguien contrata a un mayordomo en una casa y lo deja a cargo de la casa mientras el dueño de casa se ausenta. Es porque le tiene confianza. Entonces, el Señor Jesús le tenía confianza también a Judas Iscariote. ¿A cuántos de los que están escuchando Dios les ha delegado responsabilidad porque le tiene confianza? Bendito y alabado es el Señor. Se dice que la confianza se va construyendo. ¿Cómo se construye la confianza? Para yo poder hacer que alguien me tenga confianza, tengo que demostrar que soy confiable. Usted tiene que demostrar que es confiable. Si lo dejan a cargo de un trabajo, que significa que usted debe responder, debe ser responsable, honesto, cumplidor. Hay que demostrar con hechos que nos comportamos como decimos, porque si no, solamente somos apariencia. Entonces el Señor Jesús le demostró su confianza a Judas Iscariotes, porque ¿sabe usted que Judas Iscariote era el tesorero? Mire a quien escogió como tesorero nuestro Señor Jesucristo. Llama la atención. Y si había un tesorero era porque se recibían ofrendas. Téngase presente. En otras palabras, Judas Iscariote fue discipulado por el Señor Jesucristo y fue capacitado por el Señor Jesús para la obra del Evangelio, así como lo hemos sido nosotros. Bendito y alabado es el Señor. Lo que se traduce en que Judas Iscariote salía junto al Señor cuando éste salía a predicar por las ciudades, por los villorrios. Comía junto al Señor Jesús, compartía la mesa, seguramente dormía ahí junto al Señor Jesús en el grupo. ¿Por qué? Porque Judas era uno de los 12 escogidos. Hay muchas interpretaciones respecto a este hombre, interpretaciones teológicas,
se dice que estaba destinado a la perdición y que por lo tanto nunca fue salvo. Esas son interpretaciones teológicas, elucubraciones, pero hay hechos concretos, objetivos que están en las Escrituras. ¿Y cuál es este hecho objetivo, concreto, que no se puede obviar? Es que era un apóstol. Judas Iscariote era apóstol del Señor Jesús y había sido testigo de la vida y obra del Señor. Sin embargo, Judas Iscariote, y acá es donde nosotros tenemos que aprender de la enseñanza. Judas Iscariote, mi estimado hermano, valoraba más las cosas terrenales. Así como en estos tiempos que hay muchos cristianos que aman más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Y tenemos nosotros que poner la mira en las cosas de arriba del cielo, no en las de la tierra, porque las de la tierra son pasajeras, son temporales. La desgracia de Judas Iscariote era que no era un hombre honesto, no era sincero. Mire qué terrible, qué brutal. Él robaba de la bolsa, recuerde que era el tesorero, sentía para dar al Señor. ¿Cuánto sienten dar una ofrenda para la obra de Dios? Juan capítulo 12, verso 1 y siguiente dice que el Señor Jesús estaba en Betania, en la casa de Lázaro, su amigo. Recordemos que Lázaro había resucitado. ¿Cómo estarían de contentas, de agradecidas Marta y María, sus hermanas, por la resurrección de su hermano? El representante de la casa de Lázaro, de esta casa que estaba en Betania. Dice entonces, porque este episodio es posterior a la resurrección de Lázaro, dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Juan capítulo 12, verso 1 y siguientes. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice entonces que estaba Marta, María, Lázaro en Betania. Betania es una ciudad pequeña cerca de Jerusalén. Y también estaban los apóstoles en aquel lugar. Y dice entonces que María toma una libra de perfume de nardo puro. Dice las Escrituras que estaba en un frasco de alabastro. El alabastro es una piedra blanca parecida al mármol, carísima. Es el recipiente, el pocillo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y en cuyo interior entonces había un perfume carísimo, de mucho precio, dice las Escrituras. Nardo puro. Se dice que este frasco, es decir, el contenido de este frasco de alabastro, este perfume, valía el salario de un año, se dice, por los estudiosos. Seguramente lo era. Porque para poder hacer este perfume, había que ir a cosechar una planta de la familia de la valeriana. De ahí proviene el nardo puro, que se cosecha principalmente en los montes, en el monte Himalaya. Mire qué hermoso. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Cómo estaría María agradecida por la resurrección de su hermano Lázaro? ¿Cómo estaría agradecida con el Señor que empleó este costoso perfume en ungir los pies del Señor Jesús? Dice que con sus cabellos enjugó los pies del Señor Jesús. Es decir, tenía sus cabellos largos,
esto valga para nuestras amadas hermanas. Por eso que las damas deben dejarse crecer el cabello para que eventualmente también puedan ganarse la bendición de ungir los pies del Señor Jesús. ¿Está agradecido usted? ¿Está agradecida usted de su Señor Jesús? Mire, cuando nosotros queremos ofrendar algo para Dios, tiene que ser lo mejor de nuestra vida. Todo tenemos que ponerlo a disposición de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y no me refiero a dar necesariamente dinero, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que nuestra vida tiene que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Iba a decir a los pies de la cruz de Cristo, pero pueden haber epidermis muy sensibles escuchando esta predicación. Mejor digamos que toda nuestra vida tiene que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo, Cristo tiene que ser nuestra prioridad, mi estimado hermano. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuántos tienen a Jesucristo, que es su Señor, como el protagonista de su vida? ¿Tiene usted a Jesucristo como el protagonista de su vida? Bendito y alabado es el Señor para siempre. Aquellos que tienen un título universitario, un título técnico, todas sus capacidades, sus experticias, usted tiene que ponerla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estar siempre a disposición de su iglesia, de su pastor, de su obispo. Bendito y alabado es el Señor para siempre. 100% a disposición, con todo lo que usted posee, para trabajar en la obra de Dios, porque Él es la prioridad. Él es el número uno en nuestras vidas, mi estimado hermano. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, está agradecido con su Señor, entonces le dedica su vida, su tiempo, todo lo que posee. Estoy repitiendo, para que no se lo olvide. Todo lo que posee lo pone a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristiano entonces se pone a disposición de su iglesia para trabajar en la obra. Todo lo demás es secundario, es auxiliar, es reemplazable, es postergable, pero el Señor Jesús tiene que ser el number one en nuestras vidas. Pero Judas, volvamos a Judas Iscariote, estaba ahí también. Este personaje estaba en Betania, viendo cuando María entonces toma este alabastro conteniendo este nardo puro en su interior y lo derrama sobre los pies del Señor Jesús. Gloria a Dios para siempre. Y Judas Iscariote andaba con una mentalidad carnal. Me imagino que andaba como con una balanza midiendo. Esto vale tanto, esto otro igual. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor que Judas inmediatamente le dolió haber desperdiciado el perfume de mucho precio. Gloria a Dios para siempre. ¿Desperdiciará? Esta es una pregunta que le hago a usted, mi estimado hermano. ¿Desperdiciará usted su tiempo, su recurso, su dinero cuando usted gira en torno a la obra de Dios? Cuando usted gasta dinero en locomoción para ir a su iglesia, ¿gastará usted, desperdiciará este dinero, su tiempo? Yo creo que no, mi estimado hermano. Por eso es que tenemos que darle lo mejor de nuestra vida para trabajar en la obra del Señor, perseverando en nuestra iglesia, predicando la palabra. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero Judas, ¿qué fue? ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Con su mente carnal. Dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Judas Iscariote ya había sacado la cuenta cuando vio el alabastro conteniendo el nardo puro. Ya había dicho, esto vale 300 denarios. Se dice que en los tiempos del Señor Jesús, un denario era el salario de un día de trabajo. El denario propiamente tal era una pequeña moneda de plata que circulaba en el Imperio Romano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero dice las Escrituras que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Mire qué fuerte es esta palabra. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Estoy leyendo de las Escrituras, Juan capítulo 12, verso 6. Juan capítulo 12 entonces, verso 6. Bendito y alabado es el Señor. A Judas, mi estimado hermano, le dolía lo que daban para el Señor porque él no daba. Recuerde que es mejor dar que recibir, pero él no daba, sino que sustraía de la bolsa. Gloria a Dios para siempre. Judas seguramente creería que el Señor Jesús iba a instaurar el reino de Dios en la tierra de manera visible, temporal. Y que él seguramente, un hombre con grandes proyecciones, iba a ser, me imagino yo, un ministro de Hacienda, si él era el tesorero del Señor Jesús. El drama de Judas Iscariote era que no era honesto, era deshonesto. No era un hombre sincero con el Señor Jesús. Era un hombre avaro. Y lo peor de todo, la desgracia más grande de Judas Iscariote, que era traicionero. En las iglesias, no en nuestra congregación, en las iglesias hay hombres y mujeres que se dicen cristianos y que son traicioneros. Es fuerte la palabra. Que van por el camino de Judas Iscariotes. Que Dios nos libre, que Dios te libre. Porque Judas finalmente vendería al Señor Jesús por una suma de dinero. Él se hizo pagar por individualizar al Señor Jesucristo. Se cree que los judíos, como eran todos parecidos, pertenecientes a una misma etnia, costaba individualizar cuál de entre los apóstoles era el maestro. Pero hubo alguien, Judas Iscariote, el más cercano, el que anduvo con el Señor Jesús, el que vio los milagros, el que vio la grandeza de este gran Dios y Salvador. Este hombre entonces, con su corazón lleno de codicia, lo individualiza, lo señaliza, lo vende por unas monedas. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Judas, como dice Filipenses capítulo 2, verso 12, no se ocupó de su salvación, mi estimado hermano. Con temor y con temblor hay que ocuparse de la salvación. Con temor y con temblor hay que dedicarle tiempo a la salvación gratuita que hemos recibido. Y aquí viene lo terrible, aquí ya estamos entrando en tierra derecha. Dice la palabra de Dios que Satanás le dio cabida al diablo, entró el diablo en él y traicionó a su maestro. Pero dice que como consecuencia de todo esto, entonces, Judas Iscariotes se ahorca, se suicida, se quita la vida y fue reemplazado por otro. Mire qué terrible. Fue reemplazado por otro en el apostolado. Usted que a lo mejor es pastor, a lo mejor usted es evangelista, a lo mejor usted es un predicador de la palabra, a lo mejor usted es un diácono, una diaconisa, un coordinador, un devocionalista, un jefe de grupo.
Dios te tiene para grandes cosas, como dicen los evangélicos. Y acá es donde nosotros tenemos que cuidar de que Dios no nos reemplace por otro. Dice la palabra que Dios, que Judas Iscariote fue reemplazado por otro en el apostolado. Mire qué terrible, qué doloroso. Perdió esta tremenda bendición. ¿Por qué? Porque no era un hombre sincero, no era un hombre honesto, era un hombre que ponía la mira en las cosas de la tierra, porque era codicioso, y lo peor, que era traicionero. Que Dios nos libre, que Dios te libre a ti. ¿Cuál fue la tragedia de este hombre? Que fue reemplazado por otro. Bendito y alabado es el Señor para siempre. A pesar de ser contado entre los discípulos y formar parte del ministerio del Señor Jesús, Hechos capítulo 1, verso 17. Gloria a Dios. Finalmente, este hombre se ahorca. Qué triste fin para un apóstol de Jesucristo. Lo esperaba sentarse en un trono, lo esperaba un trono donde él debía sentarse. Recuerde que dice las Escrituras que los apóstoles se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. Tremendo privilegio que Judas perdió su asiento, perdió su lugar. Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 14, que Juan vio que el muro de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, tenía 12 cimientos. ¿Cuántos cimientos tenía la ciudad de Jerusalén? 12 cimientos. Igual que los 12 apóstoles, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los nombres, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Pero desafortunadamente allí no estará el nombre del apóstol del otrora Judas Iscariotes, apóstol de Jesucristo. Qué terrible. No estará el nombre de Judas Iscariote, porque otro tomó su cargo, otro tomó su lugar, otro tomó su oficio por su falta de fidelidad, por su falta de sinceridad con Dios. Otro tomó su oficio, como dicen las Escrituras. Hechos capítulo 1, verso 20. Hechos capítulo 1, verso 20. La Biblia de Jerusalén dice que otro reciba su cargo. Eso es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Mire, por acá la tengo. La Biblia de Jerusalén dice entonces que otro reciba su cargo. Que Dios tenga piedad y misericordia de usted y de mí. Que nadie reciba nuestro cargo por nuestra falta de fidelidad. Por eso es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor, con temblor, para que otro no tome nuestro lugar. Y hubo un hombre, porque sabe usted que afuera hay 7.000 hombres que aún no han doblado su rodilla delante de Baal. Hubo un hombre que se llamó Matías, y este toma el apostolado que originalmente era de Judas Iscariote. Matías era fiel. ¿De dónde saco esto que Matías era fiel? Apenas aparece nombrado. Lo dice la palabra de Dios. Matías era uno de aquellos hombres que habían estado junto al resto de los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Hechos capítulo 1, verso 21. Había estado junto al resto de los apóstoles Matías todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos.
Él perseveraba sin protagonismo, bajo perfil, pero era perseverante, era fiel. ¿Sabe usted, mi estimado hermano, que Dios siempre tiene a otro mejor que nosotros? Si usted no quiere, hay otro que quiere. Si usted no quiere, hay otra que quiere. Que otro no tome tu oficio. Esta es la enseñanza de esta noche. Que otro no tome tu oficio, mi estimado hermano. Que otro no arrebate esta bendición. No pierdas tu bendición. No pierdas tu salvación. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Santo es el Señor. Tal vez si Judas se hubiese arrepentido de su pecado, hubiese venido a los pies, ahora voy a decirlo, a los pies del madero, a los pies de la cruz de Cristo, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo entregando su vida. Aquí estamos en un escenario hipotético. Si se hubiese arrepentido Judas Iscariote, que no se hubiese suicidado, ¿usted cree que nuestro Señor Jesucristo no lo habría perdonado? Claro que sí. Pero no fue así. Y su nombre estaría inscrito entonces en el libro de la vida y en los cimientos de la santa ciudad. Por eso mi consejo para todos nuestros hermanos, amigos, sea fiel con el Señor. Sea un hombre y una mujer de buen corazón, perseverante en los caminos del Evangelio. Sea honesto, leal, sea honesta, leal con su pastor, con su pastora. Amén y amén. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, he predicado su palabra. Permita que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Señor de los cielos, yo sé, Padre, que usted un día nos llamó porque tuvo de nosotros misericordia. Ayúdenos, Señor, en nuestras debilidades. No mire la parte humana que hay en cada uno de nosotros. Jehová de los cielos, tenga piedad de nosotros. Tenga piedad de nuestras vidas, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.